pero ya en este año, incluso parte del año pasado, creo que sería un poco más fácil y entendible poder escuchar estas predicaciones, debido a que ya hemos estado de hace muchos domingos en lo que es este periodo donde se están exponiendo en la escuela dominical lo que son las cartas, a estas epístolas. Y el día de hoy tomé la decisión de exponer en la epístola de los Romanos. Una epístola que ya anteriormente fue expuesta por nuestro hermano Gilbert. O sea que teníamos algún conocimiento de quién escribe, a quién se dirige, en qué tiempo fue, cuáles eran las circunstancias en la cual se hallaba Pablo y también la audiencia a la cual Pablo escribe, razón por la cual no voy a dedicarle mucho tiempo a ello. Si algo yo puedo decir de esta epístola de los Romanos, es que esta epístola fue escrita ciertamente por el apóstol Pablo. Pero la audiencia a la cual el apóstol Pablo escribe es una audiencia bastante diversa. Hay una diversidad en la audiencia a la cual el apóstol Pablo escribe. ¿Cuál es esta diversidad? La diversidad de la iglesia de Roma era que en la iglesia local de Roma había una audiencia judía y una audiencia gentil. Y lo único que unía a estas dos audiencias era la fe en Cristo. Ellos, los judíos, eran judíos cristianos y los gentiles eran gentiles cristianos. Tanto los gentiles como los judíos seguían a Cristo y conocían y entendían que solamente era posible la salvación a través de Cristo. Pero había un problema en la iglesia local de Roma. El problema era que había cierta discordia o cierta pelea entre esta audiencia gentil y entre esta audiencia judía. Y el apóstol Pablo se dedica en esta carta a hacerle ver a los hermanos de Roma de que no hay razón para tener problemas entre ellos, debido a que todos somos pecadores, todos estamos bajo la ira de Dios y todos los hombres son salvos solamente por la gracia del Señor. Y que ahora en Cristo todos somos parte de un solo cuerpo, somos uno. Eso, hermanos, es lo que el apóstol Pablo quería hacer ver a su audiencia en esta carta a los romanos. Pero en esta lucha o en este deseo del apóstol Pablo por reconciliar a los hermanos, gentiles como también los judíos, el apóstol Pablo hace o escribe una de las cartas más impresionantes o más conocidas por el pueblo cristiano, debido a que aquí se ven desglosadas lo que son estas doctrinas fundamentales. Pablo en la carta a los romanos describe y nos habla de lo que son las columnas, las bases de la fe cristiana. De seguro aquí todas las personas que están en este lugar han escuchado alguna vez una cita de esta epístola o alguna vez lo han leído. Algunos de nosotros lo han hecho. Incluso esta epístola ha cambiado muchísimas vidas. Y vidas de hombres que nosotros hoy día admiramos como Martín Lutero, Juan Calvino. Hombres que durante la historia dieron fe y constancia de que esta epístola o por esta epístola pudieron conocer la gracia del Señor. Y en esta lucha que el apóstol Pablo lleva a cabo por tratar de reconciliar a los hermanos, hacerles ver la verdad que se halla en Cristo, nos lleva al capítulo 5. Y aquí específicamente, versículos 1 y 2, es donde pretendo exponer su palabra y darnos cuenta de lo que estos dos versículos dicen. Incluso son versículos bastante conocidos por nosotros. Yo estaba hojeando la palabra del Señor, leyendo estas cartas, y yo decía, ¿en dónde voy a predicar? Y quizás me topé con estos dos versículos y los leí así por encimita y dije, no, pero es que ya yo estoy cansado de predicar en estos versículos. Cuando voy a evangelizar, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo,
¿qué voy a decir de nuevo? No hay nada nuevo que decir. Pero realmente me di cuenta que el conocimiento que tenía yo acerca de estos versículos era bastante vago, bastante simplista. Porque cuando tú te metes de lleno en un versículo y te dedicas a estudiarlo, a tratar de entender lo que realmente Dios nos está diciendo a través de él, te quedas impresionado. Por esta razón, versículo 1 del capítulo 5, mira lo que dice: justificados pues por la fe. Es importante darnos cuenta que cuando el apóstol Pablo dice esta palabra, él nos dice, o no hay un sentido de orden. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, deben justificarse pues por la fe. No está diciendo esto. El apóstol Pablo estaba aquí hablando de un estado, de algo que ya ha sido hecho. Porque él dice, justificados pues por la fe, habla de un estado, tenemos paz para con Dios. Pero ¿por qué razón el capítulo 5 comienza de esta manera? Si usted lee el capítulo 4, el capítulo 3, el capítulo 2 y el capítulo 1 de Romanos, se dará cuenta de que el versículo 1 y 2 del capítulo 5, lo que realmente es una conclusión de lo que el apóstol Pablo ya venía desarrollando en los capítulos anteriores. El versículo 1 y 2 del capítulo 5 es la conclusión de lo que el apóstol Pablo estaba hablando con respecto al estado del hombre ante Dios, pecadores bajo la ira de Dios. Es la conclusión de lo que el apóstol Pablo estaba hablando en el capítulo 3 y 4 acerca de la justificación a través de la fe. Esta es la conclusión del apóstol Pablo. La conclusión del apóstol Pablo es que somos justificados por la fe. Y por esta razón, Pablo termina en el versículo 1 y 2 diciendo esto, o hablando de qué. Termina hablando de lo que son los beneficios de tal justificación. El apóstol Pablo tiene como énfasis en este versículo 1 y 2 del capítulo 5, mostrarnos a nosotros los beneficios del estado de justificación que es por la fe. El versículo 1 y 2 de este capítulo 5 es la conclusión de los primeros 4 capítulos de Romanos, pero también el punto de partida para hablar de lo próximo, de los capítulos que vendrían. Capítulo 6, capítulo 7, 8, 9 y 10. Y el capítulo 11. O sea de que estos versículos son realmente importantes. Pero ¿cómo vamos a hablar de los beneficios de la justificación por la fe si no sabemos qué es la justificación y qué es la fe en sí misma? Por esta razón, quiero que tome un poquito de atención en la primera palabra que el apóstol Pablo usa en el versículo 5, y una que usa muchísimas veces en esta epístola, la palabra es justificación. ¿Quién no conoce una justificación? Y hago esta pregunta, y es pregunta retórica porque realmente todos sabemos qué es la justificación. Y sabemos esto porque el hombre es un hombre de justificaciones. ¿Quién no ha tratado de justificarse ante ciertas situaciones? Hijo, porque llegaste tarde. Oye, mamá, es que no había camioneta, la cola estaba muy larga. Y quizá el muchacho, no sé, los amigos lo invitaron a una fiesta, a compartir a otro lugar, y se fue. Pero ¿qué le hace? Ante su madre se justifica. Dice, no mamá, la cola estaba muy larga, no había camioneta. Son justificaciones. Pero usa de eso para tratar de hacerte ver ante tu madre como alguien que no ha hecho nada malo, como alguien justo. Aun cuando realmente no es así. Y estas justificaciones pues se llevan a otros muchos aspectos. En el aspecto del matrimonio, en el aspecto del hogar, incluso en la vida cristiana. Tratamos y usamos de justificarnos en vez de reconocer nuestra condición. Pero la justificación de la cual aquí el apóstol Pablo nos habla, no es una justificación como la que el hombre osa usar todo el tiempo. Esta palabra justificación
es una construcción de una traducción griega que nos habla de una declaración legal. Una declaración que se ha hecho una sola vez y para siempre, y que los resultados de esta declaración legal son perpetuos, permanecen para siempre. Pero ¿qué declaración hace referencia esta palabra justificación que el apóstol Pablo usa? La palabra justificación no es otra cosa que declarar a alguien justo, aun cuando así no lo es. El apóstol Pablo dice, nosotros somos justificados. Nosotros somos declarados justos ante Dios. Pero ¿usted qué pensaría de un juez que le ponen a un criminal frente de sí y le dicen, este hombre ha matado, ha hurtado, ha violado las normas o las leyes del Estado? Incluso el abogado presenta pruebas legibles de que realmente es culpable, y este juez, ¿sabe qué hace? Observa las evidencias y dice, no, tú eres libre. Wow, usted ve eso y usted dice, eso es un mal juez. Eso es un juez injusto, ¿no? Porque si hay evidencias claras de que es culpable, ¿por qué razón entonces no lo juzga como tiene que ser? Porque no paga por lo que ha hecho. Por esta razón, cuando hablamos del hecho de declarar a alguien justo, aun cuando no lo es, si nosotros hasta este punto vemos a un Dios como que, a un Dios que ve al pecador y le dice, no, tranquilo, no te va a pasar nada malo. Ahora entonces, ¿de qué? De un Dios ¿qué? Injusto. Y de un Dios que no es santo. Pero realmente la palabra me muestra todo lo contrario. La palabra me muestra a un Dios santo y justo. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios totalmente santo y justo pueda haber un hombre pecador y le pueda decir, no, te declaro justo y libre de toda condenación? ¿Cómo es posible esto? Pues el apóstol Pablo muestra que es posible solamente a través de la fe. Solo a través de la fe el hombre podrá ser justificado ante Dios. Y esto es realmente una de las bases principales de la fe cristiana, de la fe de nosotros como cristianos. Y es que el apóstol Pablo nos muestra a través de esta carta de Romanos de que el hombre es salvo no por lo que él puede hacer, sino por lo que un hombre hizo por nosotros. Si no, veamos, versículo 20 del capítulo 3 dice, por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. O después el versículo 28, el mismo capítulo, donde Pablo dice, así que concluimos entonces que el hombre es justificado por la fe, pero sin las obras de la ley. El apóstol Pablo es claro, no es por las obras que tú puedes hacer, no es por las obras de la ley, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Una vez un hombre dijo que alguien piense que va a llegar a Dios por lo que él hace, por sus méritos personales, es como que un hombre piense que va a llegar al cielo con una soga de arena. Eso es imposible, eso es inconcebible. Y de igual manera es inconcebible que el hombre pueda obtener el favor de Dios a través de lo que él hace. Imposible. Y en ese ámbito de imposibilidad es que el apóstol Pablo quiere resaltar y recalcar algo. Y lo que él quiere recalcar y resaltar es que ustedes son declarados justos ante Dios por la fe solamente. O sea que la fe es un medio por el cual el hombre puede ser declarado justo ante un Dios que también lo es, ante un Dios justo. Pero ahora también caemos en otro punto, que es, o cómo es esta fe. Y esto es realmente importante porque muchas personas hoy en día tienen en sus manos, en sus vidas,
una fe. Pero la pregunta es si esa fe podrá salvarle, si esa fe puede salvar al hombre. Incluso muchas veces, en lo que se refiere a la iglesia cristiana, hay personas que piensan que la fe que ellos tienen es una fe que los puede salvar. Y lo triste es que a veces se están engañando a sí mismos. Porque si el apóstol Pablo me dice que a través de la fe somos declarados justos ante Dios, entonces, ¿cómo es esa fe? Pues lo principal de esta fe es que es una fe que salva, es una fe salvífica. Pero esta fe salvífica tiene ciertos elementos constituyentes que lo hacen una fe que salva. Si le hace falta una cosa o otra cosa, es imposible que el resultado sea la salvación a través de esta fe. Incluso en la epístola de Santiago, Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvar a este hombre? O como dice después en el capítulo 2, versículo 17 de esta misma epístola, dice: así también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué él dice esto? Porque afuera, allá afuera y también dentro de las iglesias, hay personas que dicen: yo tengo fe. Pero esa fe no es una fe viva, porque no es una fe que produce frutos. No es una fe que produce obras. Entonces la pregunta sería: ¿cómo yo sé y entiendo que la fe que yo tengo es una fe salvífica? Una fe que permite que yo, un vil pecador, sea declarado justo ante un Dios justo. Esta pregunta también se le hicieron muchos hombres de Dios en lo que fue la historia cristiana. Y esto los llevó a ellos a determinar y decir cuáles eran los elementos que constituían esta fe salvífica. Uno de estos hombres fue Martín Lutero, y los demás de la Reforma declararon que la justificación era solamente por fe. Esa era la base de ellos. Pero se dieron cuenta de que era necesario una definición detallada de cómo era esta fe salvífica. Y determinaron ciertos elementos de la misma. La primera, o el primer elemento de una fe salvífica, y la principal, es que está compuesta de la información. La fe salvífica implica el contenido. ¿Pero el contenido de qué? Recordemos que la fe es creer en algo, ¿no? Es confiar en algo. Y muchas personas hoy día consideran de que no importa en lo que uno crea. Lo que importa es que ese creer sea algo sincero y sea algo real. Pero cuando vamos a su palabra, nos damos cuenta que realmente no es así. La palabra nos muestra que si hemos de creer en algo, es en la verdad del Evangelio, es en Cristo. Por esta razón, esa idea de que no todos los caminos llevan al mismo lugar, a Dios, está errada. La principal característica o el principal elemento constituyente para que tu fe sea una fe salvífica es que tu fe y tu confianza esté puesta en la verdad de las Escrituras, en la palabra de Dios. O sea que si tu fe es una fe católica o cualquier otro tipo de religión que se halla en este mundo concebida o producida por el hombre, no te podrá salvar. Si alguien dice: yo sí creo en Cristo, pero niega su deidad, ya da como resultado una herejía o un pensamiento erróneo. Por esta razón es importante que la fe salvífica, el fundamento de esta fe verdadera, es la sana doctrina, es la palabra de Dios. Pero ¿sabe algo?
si tu fe tiene la verdad de Dios, su palabra, aún así no es suficiente, le hace falta otra cosa. Esta otra cosa que le hace falta es el segundo elemento constituyente. Y ese segundo elemento constituyente es que debe haber un consentimiento intelectual. Tu mente debe afirmar que esta palabra es verdad, que ella es fideligna, que ella es verdadera. Porque digo que si no tienes esta certeza y convicción de que esa es la verdad, ya tu fe no será una fe salvífica, sino una fe insuficiente. Porque alguien en este lugar puede escuchar esta prédica, llenarse su mente de conocimiento, y quizás usted le hace ciertas preguntas y ella te las responde de forma tranquila. O incluso un estudiante puede ir a un gran seminario de teología, le pueden dar mucha información, libros, textos de la Biblia, y él los puede estudiar, determinar, incluso hasta exponerlos, llenar una hoja de un examen y sacar la mejor nota, pero aún así su corazón, su vida, no afirma y dice, esta es la verdad. Por esta razón es importante que se tenga la verdad del Evangelio, pero también que nuestros corazones, nuestras vidas, afirmen que ella es la verdad. Pero ¿sabe algo? Aún así esta fe sería insuficiente si tenemos la verdad de su palabra, la sana doctrina, y nosotros creemos que es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera, cuando usted evangeliza, los que hemos evangelizado y predicado a otras personas, usted le pregunta, ¿usted qué piensa del Evangelio? ¿Y qué le dicen? Yo pienso que es la verdad. Pero aún así, ellos dicen, esa es la verdad, yo sé que en el evangélico está la verdad, pero aún así esa fe no nos salva. Es insuficiente. Incluso el diablo sabe que el evangelio es la verdad. Pero aún así, el diablo odia con todas sus fibras de su ser esa verdad. Por esa razón, esta fe le haría falta algo. Y esta fe le haría falta entonces la confianza absoluta y completa. Y es una confianza que lo lleva incluso a deleitarse en esta verdad, en la verdad del Evangelio. Lo lleva a creer en Cristo como su Salvador, pero también como su Señor. Lo lleva a depender de la gracia del Señor. Lo lleva a vivir incluso el Evangelio mismo. Estos tres elementos constituyentes dan como resultado una verdadera fe. Por esta razón, cuando hablamos de la justificación por la fe, ¿sabe de qué hablamos? Hablamos de que Dios Padre nos declara justo a nosotros, siendo injustos por los méritos de Cristo. ¿Sabe qué hace Dios? Imputa la justicia de Cristo a nosotros. Y por esta razón, el apóstol Pablo dice, solamente hemos de ser salvos a través de Cristo, solamente a través de Él. ¿Sabe qué se ve en la justificación? Realmente se ve un intercambio. La justicia de Dios, su perfecta obediencia, se nos es dada a nosotros. Pero nuestra pecaminosidad, nuestros pecados, nuestras maldades, se les son concedidos a Cristo. Hay un intercambio. Y este intercambio lo que da como resultado es nuestra salvación, pero también el que el Hijo de Dios fuera a la cruz del Calvario. Ahí realmente podemos entender de que el que Dios nos declara a nosotros justos no hace referencia a que Dios toleró y pasó por alto nuestros pecados y ya se olvidó de ellos. No. Alguien tuvo que pagar por tus pecados. Alguien lo tuvo que hacer. Y ese fue Cristo. Por esta razón la justificación es posible a través de la fe en Cristo. Solamente la fe es el medio por el cual
Dios puede verte como justo por la justicia y la santidad de Cristo, no la de nosotros. Por esta razón, somos salvos. Y si somos salvos hoy día es por los méritos de Cristo y no lo de nosotros. Pero ahora el apóstol Pablo quiere desglosar en estos versículos los beneficios de esta justificación por fe. Vamos a ver en estos versículos como primer beneficio que tenemos paz para con Dios. Si tú en esta mañana, usted ha sido justificado por la fe en Cristo, tendrá como primer beneficio el tener una paz para con Dios. ¿Sabe algo? Esta paz no hace referencia a una paz interior, una paz personal conmigo mismo, me siento tranquilo. Hace referencia a una paz externa, hace referencia a una paz con un ser, con una persona, hace referencia a una paz con alguien. Y esta paz, que es producida por la justificación por fe, es una paz para con Dios. ¿Y sabe por qué razón ahora es posible una paz en la justificación por fe? Porque en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Eso nos dice Efesios capítulo 2, versículo 3, donde dice que nosotros éramos hijos de ira. Porque aquí nos dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Dice que somos hijos de ira. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios se halla sobre todos los hombres. ¿Pero por qué razón? Porque el hombre en su condición, ¿sabe qué hace? Violenta, rompe por completo las reglas que Dios ha impuesto. Si algo nos muestran los mandamientos, la ley que Dios estableció, fue esto, fue nuestra condición. Lo que la ley hace realmente, nunca la ley podrá hacerlo al hombre porque el hombre no puede cumplir la ley. Pero en la ley lo que sí puede causar en el hombre es hacer ver su condición. Yo le decía a una persona que si la ley no nos puede salvar, entonces ¿por qué Dios dio la ley? Bueno, yo le expliqué que la ley realmente lo que hace que el hombre pueda ver de manera visible unas líneas. Y estas líneas son rojas. Y estas líneas rojas lo que hacen es mostrarle al hombre cada vez que su pie sale de esa línea. Y Dios pone en su palabra que cada vez que el hombre sale o se sale de la línea o de los lineamientos que Dios puso, habrá consecuencias. Eso es lo que realmente hace la ley. Y por lo tanto, el hombre cuando ve la perfecta ley de Dios se da cuenta de que su vida como hombre se halla fuera de esa línea. ¿Y sabe qué hace esto? Mostrar la condición del hombre, pero también el resultado de esa condición. Y esa condición es la condenación. Una vez un hermano dijo, no hace mucho dijo, de que nosotros éramos enemigos de Dios y que Dios era nuestro enemigo. Y realmente es así. Dios es nuestro enemigo si no hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por esta razón, cuando ahora tenemos parte para con Dios por medio de Cristo, tenemos ahora una verdadera paz. Y esta paz hace referencia a que hay una reconciliación con Dios. Y esta reconciliación solamente es posible porque una persona pudo satisfacer la santa ira de Dios. Porque Cristo murió en la cruz para satisfacerla. Y ahora es posible una reconciliación. Esa relación que había en el principio, en el huerto del Edén, fue rota por el hombre, por un hombre, por su desobediencia. Pero también por un hombre, como lo dice este epístola de Romanos, esa ruptura que había sido causada en el principio, ahora ha sido restablecida. Pero ¿sabe algo? Realmente uno de los beneficios es tener paz para con Dios.
Pero también, otro de los beneficios tan maravillosos de ser justificados por fe, por la fe en Cristo, es que tenemos entrada en la gracia. Esta palabra entrada tiene ciertos significados o hace referencia a algo. Esta palabra entrada es una palabra corriente que puede traducirse como una persona que es llevada a la presencia de la realeza. Esta palabra, la primera referencia que puede hacerse o la traducción que se hace referencia a un hombre común y corriente que se le es permitido por alguien entrar a la presencia del mismísimo Rey. Y es que la justificación a través de la fe, ¿sabe qué hace? Nos lleva ante la mismísima presencia de Dios. La gracia del Señor, el sacrificio de Cristo, lo que hace es abrir las puertas al hombre para que tenga un acceso o una relación con Dios. Y ¿sabe algo? Esta idea era impensable para el pueblo judío. Era impensable. Para ellos poder tener una relación con Dios personal tenía que ser a través de un hombre, de un sumo sacerdote. Y era una vez al año. Pero ahora, en Cristo, es posible tener una comunión completa y absoluta con Dios. Solamente a través de Cristo. Porque Cristo, ¿sabe qué hizo? Rompió ese velo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos permite entrar en tan grande y maravillosa gracia. Cristo nos abre a los hombres la puerta hacia Dios, y cuando estas puertas son abiertas, ¿sabe qué conseguimos? La gracia y la misericordia de Dios. No vemos a ese Dios que se presentó y se reveló para con su pueblo aquí en el monte, un Dios de juicio, de ira, donde incluso el pueblo judío pensaba que iba a morir. En Cristo, en el Señor, es totalmente diferente. Porque el hombre tiene entrada, puede experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Porque ya Cristo pagó por todos sus pecados. Pero esta idea de entrar también puede traducirse como una palabra que hace referencia a un puerto. A un puerto o a un muelle donde los barcos llegan y pueden anclarse. Y pueden, en este caso, estos navegantes bajar y tomar descanso. Pero ¿qué tiene sentido de que esta palabra griega haga referencia a ello también? Y que tiene mucho sentido realmente, porque cuando el hombre depende de sus obras y trata de por sus obras alcanzar a Dios, sabe que o donde se halla en unas aguas bastante turbulentas o turbias, se haya perdido, desorientado, no puede evidenciar o no puede ver a la tierra firme, está perdido realmente. Pero cuando somos justificados por la fe en Cristo, el Señor, la gracia de Dios, nos hace llegar al puerto de la gracia. Y ya esa tempestad, esa turbulencia, cesa por completo. Si nosotros oímos su palabra, la palabra de Dios, y realmente la retomamos, la reconocemos como verdad, y confiamos en ella, entonces hemos de llegar al puerto de la gracia del Señor, donde habrá completa y una verdadera calma. Pero el apóstol Pablo dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia, pero nos muestra también el estado de aquel hombre que es justificado por Cristo. Dice, en el cual estamos firmes. El apóstol Pablo dice, estamos firmes. Esto hace referencia a la posición permanente y segura de la cual gozan todos los creyentes en la gracia de Dios. Esto nuevamente nos presenta y nos habla de que el que está en Cristo, su salvación, su permanencia en esa salvación está segura.
Ayer yo hablé con un joven, muy pocas palabras, incluso no vivía en esa casa, pero aún así compartí con él. Le dije, ¿alguna vez has escuchado el Evangelio? Y me dijo, sí he escuchado. Incluso fui a una iglesia. Y yo le dije, ay, ¿qué sucedió? Me dijo, no, me aparté. Me dijo, fui muy débil y dejé de ir a la iglesia. Y yo, ¿como hace cuánto tiempo? No, fue hace muchísimo tiempo. Y como él ya iba saliendo, fue algo bastante rápido. Lo que le pude decir fue, realmente a través de Cristo somos salvos. Tú lo conoces muy bien, tú fuiste a una iglesia. Pero si tú pretendes permanecer en esta gracia a través de tus esfuerzos, a través de lo que tú haces, pues, oye, el fin va a ser el mismo. Te vas a volver a apartar. Uno depender, o la confianza de una vez puesta en Cristo, para con la salvación, ciertamente es así, pero también para la perseverancia en esa salvación. El hecho de que el cristiano, el Hijo de Dios, persevere en esta gracia, también depende de lo que Dios y lo que Cristo hace por nosotros. Porque esta palabra, estar firmes, hace referencia a la perseverancia de los santos. Y nos habla de que la salvación no se pierde. Y esta es una doctrina que muchas veces personas que profesan la fe cristiana promueven de manera errónea, diciendo que la salvación se pierde. Realmente no es así. Cuando Dios determina salvar a alguien, ahora nos dice que fue predestinado desde antes de la creación del mundo y que esa obra redentora es suficiente y es perfecta. Pero también otro beneficio que se puede hallar en la justificación a través de la fe en Cristo es que hay una esperanza en la gloria de Dios. Hay una esperanza de la gloria de Dios. Y a esto me hacía referencia hace unos días cuando decía que la gracia de Dios, hermanos, es grande, es majestuosa. Porque la gracia de Dios no solamente llega al momento en que usted se arrepintió, recibió la salvación y hasta ahí, no. La gracia del Señor continúa, permanece. Y esa gracia nos llevará incluso hasta el fin mismo. Y el fin de todo cristiano, la esperanza de todo cristiano es la glorificación. La esperanza, hermano, de todo cristiano es el ser parte de la gloria de Dios. Por esa razón Él dice, nos gloriamos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque esta fe en Cristo nos da una esperanza y esta esperanza es ser parte de la gloria de Dios. Hace referencia a la glorificación. Hace referencia al fin de todo verdadero cristiano. Y el fin de todo verdadero cristiano, de todo verdadero hijo de Dios, es estar ahí ante la presencia de Dios. Pocas palabras, versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Romanos nos muestra de forma resumida lo que es la vida en Cristo. Si estás en Cristo, si eres justificado por la fe en Cristo, vas a tener paz para con Dios, vas a entrar a la gracia de Dios, vas a permanecer en esta gracia, pero también tendrás una esperanza en la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué esta esperanza es firme, real y verdadera? Porque Dios lo ha prometido. Y sabe, Dios es fiel y verdadero. O sea que si Dios no hubiese prometido estas cosas, entonces nuestra confianza y nuestra fe no tuviera un fundamento firme. El apóstol Pablo quería hacerle ver a su audiencia y también a nosotros los beneficios de ser justificados y salvos por la gracia del Señor. Y que nosotros realmente nunca hemos de poder hacer algo para merecer esa salvación. Todo lo contrario, necesitamos a alguien que nos justifique, que nos declare justo, porque ante Dios somos culpables de todo pecado. Y ese hombre, el único hombre que puede justificar al más vil pecador es Cristo, porque Cristo hizo justicia por nosotros. Por esa razón quiero terminar con un versículo, con un texto en Hebreos. Hebreos capítulo 4,
versículo 16, y una invitación que el Señor nos hace a través de este libro a todos nosotros. Dice, versículo 16 del capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted realmente cree en Cristo y confía en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces corra a Él. Confía en lo que Él hizo. Porque si no tienes a Cristo en tu vida, si Cristo no está justificado, ¿sabe entonces qué nos espera entonces? La ira de Dios. Y sabe algo, esto es algo bastante serio. A veces la gente pretende jugar con el cristianismo, bueno, voy a la iglesia, paso un momento, un rato ameno con los hermanos, agarro mi Biblia, soy cristiano, la dejo, vivo mi vida de pecado. Y sabe algo, esto no es un juego. Estamos hablando de algo bastante serio. Estamos hablando de la estadía de usted como persona en la eternidad misma. Y eso no depende de lo que usted pueda hacer o no pueda hacer. Su estadía en la eternidad depende de lo que alguien hizo por usted. Y esa persona es Cristo.